Bueno, pues son las 12:17 minutos de este 30 de julio. Nosotros desde hace ya algunos meses estamos siguiendo muy de cerca todo lo que acontece, todo lo que está ocurriendo en la población vecina de Lopera, con bueno, pues este debate que se ha abierto de algo que evidentemente va con los tiempos, el tema de la energía renovable, pero claro, de la manera que nosotros lo estamos conociendo, pues evidentemente no es gusto, ¿no? Ni para los que viven en Villa del Río, ni mucho menos para los que viven en Lopera. El pasado mes de mayo hablábamos aquí en la radio con el portavoz de esa plataforma que se creó hace ya aproximadamente un año justo. Un año justo, fíjate. Estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Megaplanta Campiña Norte contra la megaplanta solares, en este caso plataforma Campiña Norte contra la megaplanta solares. Y nos gusta cada 2 o 3 meses pues conocer la última hora de todo lo que está ocurriendo. Porque además contábamos en su momento que Villa del Río, hoy precisamente vamos a contarles alguna cuestión que tiene que ver también con nuestro municipio, han ocurrido cosas. Hemos conocido, tuvimos en su momento también entrevistas con otro de los portavoces, con Rafa, en este caso de Morente, y sobre Morente vamos a hablar y también tiene, que ver Lopera porque seguramente sobre lo que ha ocurrido, sobre esa información que tenemos judicial, pues se pueden asentar bases de cara al futuro de lo que está ocurriendo con este tema. Rafael Alcalá, bienvenido nuevamente a la radio. Buenos días, Rubén, muchas gracias a vosotros. Bueno, ya decimos que seguimos muy de cerca no solamente porque nos conozcamos, sino porque evidentemente también es algo que involucra y que afecta a Villa del Río, pero ya decimos que tenemos novedades al respecto que han ocurrido en Morente, ¿no? Porque hay una sentencia administrativa sobre una denuncia de un vecino de Morente que finalmente lo que ha ocurrido es que ha paralizado todo lo que son los proyectos que se iban a cometer allí, ¿no? Exactamente. O sea, buena noticia para ellos, porque lo demandaban y lo pedían, los vecinos de Morente principalmente. Buena noticia para el afectado, que veía perjudicadas pues, sus tierras con este proyecto. Y buena noticia para nosotros, o para todos los que estamos luchando con que este tipo de proyectos pues, no se instalen en nuestras poblaciones por las consecuencias que tienen. En el caso de Morente, volviendo un poco a él, bueno, nosotros tenemos una relación muy importante con Morente. La plataforma Campiña Norte nace en Morente. O sea, a raíz de lo que estaba ocurriendo en Morente, o sea, nosotros, y lo que venía a pasar en Lopera. No sé si lo he contado alguna vez, pero cumplimos. O sea, ahora mismo cumplimos un año. El 17 de julio del año pasado empiezan a llegar las primeras cartas de expropiación a Lopera y a Villa del Río, porque hay algunos afectados de Villa del Río. Por cercanía hay propietarios de Villa del Río con tierra en Lopera. Y claro, en esa búsqueda de información, el ayuntamiento no sabe nada, el otro no sabe nada, ninguno sabe nada. Pues una forma de ver cómo luchar contra este tipo de proyectos, con las consecuencias que podían tener, pues nos enteramos que en Morente hay una plataforma de vecinos que está luchando contra los proyectos. Pues nos acercamos a Morente por esta fecha, 24, 25 de julio, pues para que nos informasen cómo estaban actuando ellos. Además recuerdo que ese primer escrito, esa primera documentación que nosotros empezamos a valorar y empezamos a difundir es de ellos. O sea, ellos nos pasan esa información, nosotros la adecuamos a nuestros proyectos y de ahí salimos. Sí, porque por acá entonces era todo desconocimiento. No teníamos ni idea. Además, ni nosotros, y se supone que nadie conocía nada. Estos proyectos habían llegado del cielo, así como por arte de magia, y nadie conocía nada. Bueno, pues ahí estaban los compañeros, los amigos de Morente ya, pues empezaron a darnos pautas, forma de trabajar y bueno, pues ahí empieza. Y ese día nació la plataforma Campiña Norte, pues bajo el paraguas de la plataforma Alto Guadalquivir, estos megaplantas solares de Morente. Y volviendo un poco al tema de la denuncia, bueno, pues ellos han estado luchando de todo tipo, el aspecto social, manifestarte, reivindicar, pero siempre lo he dicho, el último y el más importante es legal. O sea, aquí lo que te salva de este tipo de proyectos y de los abusos que cometen tanto la administración como este tipo de empresas es la vía legal. Y aquí hay un valiente, uno de los afectados, que decide que no, que él no está de acuerdo con que sus tierras sean usadas por este tipo de empresas para como ellos quieran y sobre todo porque le perjudican. Y se pone una denuncia. Contrata un gabinete de abogados, además con recorrido en este tipo de proyectos. Por ejemplo, la planta de Badajoz, esta tan famosa que hay gigante, la de, me acuerdo, un conquistador, el nombre de un conquistador, no recuerdo el nombre.
pues este gabinete de abogados gana el juicio contra la empresa de esta planta, gabinete de abogados de Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, exacto. Como la estación de metro en Madrid. Exactamente. Pues Dorinda, que es la abogada, ganó la denuncia de la planta de Núñez de Balboa y gana la denuncia de las plantas de Morente. Caballo 1, Caballo 2, Caballo 3. En este caso era Caballo 1 lo que se denunciaba, pero claro, lo que estima el juzgado es que hay una fragmentación de proyectos. Son 3 proyectos en el caso de Morente, o Bujalance mejor dicho, porque es término Bujalance y término de Montoro. 3 proyectos fragmentados, 3 proyectos que por tanto también se estima que la evaluación de impacto ambiental no está bien hecha, porque no es lo mismo una evaluación sobre 100 hectáreas que sobre 300 hectáreas. Y todo esto estimado por el juzgado, y todo esto ya con sentencia firme por vía, en este caso, administrativa. Y como digo, pues buena noticia para ellos, porque ganan esta batalla, y para nosotros porque genera jurisprudencia. Esto viene del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Qué queda la empresa? Bueno, puede recurrir al Supremo, pero creemos que no va a tener recorrido si hacen el recurso. Y por eso es una gran noticia para nosotros. Bueno, genera una jurisprudencia. El titular que aparecía el día 23 de julio decía: el alto tribunal estima que la promotora dividió artificialmente una instalación de 114 megavatios en 3 partes para eludir la competencia estatal y los controles ambientales. Claro, eso siempre hemos denunciado. O sea, aquí los proyectos se pueden presentar de 2 maneras: superiores a 50 megavatios o inferiores a 50 megavatios. Si el proyecto es superior a 50 megavatios, quien debe estudiarlo, quien debe valorarlo y quien debe dar los permisos para que se lleve a cabo es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITECO, famoso. ¿Qué pasa? Aquí los tiempos son más largos, los informes son más exhaustivos. ¿Eso que tiene consecuencias? Pues para que simplemente los nombres. La evaluación de impacto ambiental que pasa por el MITECO es ordinaria. Sin embargo, si tiene menos de 50 megavatios, qué casualidad que los proyectos tienen 49,9, pasa por la Consejería de Medio Ambiente, delegación, en este caso provincial, y por la Delegación de Industria, y es simplificado. O sea, ya la palabra te está diciendo que hay algo más rentable, ordinario, simplificado. Pues ya está. Primera parte. Luego la segunda parte es que tanto los tiempos como los aspectos jurídicos, administrativos, son más rápido en la administración andaluza. Ya lo dijo el señor Juanma Moreno, ¿no? Hay que agilizar todo este tipo de proyectos. Pues claro, todo eso favorece que las empresas fragmenten los proyectos. Son grandes megaplantas, a veces de capacidad. Pequeñas. Exactamente, megaplantas, ¿no? O sea, en documentación están separadas, pero si tú luego te vas al campo, como pasa en Lopera, te encuentras una al lado de otra. O sea, la separación es menos de 10 metros. Sí, que lo único que habrá que hacer es conectar la que está de aquí con la que... Sí, no, las formas van conectadas porque van por el... O sea, la zanja por donde van los cables es la misma, así que al final quedan claro que está conectado. Eso está en la sentencia, lo dice la sentencia, que comparten vías de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Queda claro que bueno, que la forma de actuar, esto ya es como una especie de un librillo que hay por ahí para cómo hay que actuar para presentar estos proyectos: fragmentación, evaluación de impacto ambiental simplificada. O sea, parece que eso lo han estudiado muy bien antes de empezar todo este tipo de proyectos. Y lo mismo que ha pasado en Morente, en Bujalance, hay que decir Bujalance, no Morente, pues ha pasado en Lopera, Marmolejo, Arjona. Fragmentación de 8 proyectos que son un megaproyecto. Aquí habla de 114 megavatios, en nuestro caso son 300 y pico megavatios lo que se produce. O sea, está hablando de 8 plantas pequeñas que serían una gran megaplanta. Y por eso estamos contentos. O sea, porque se genera, como digo, principalmente la jurisprudencia. ¿Cuál fue tu reacción cuando...? Pues mucha alegría. Llamé al afectado y denunciante, le di la enhorabuena. Grupo de WhatsApp en el que estamos un poquillo y nos comunicamos, pues también alegría, ¿no? Con la abogada, nuestra abogada Ana Rocío, pues también mucha alegría, porque sobre todo, como digo, los jueces ven el delito que se está cometiendo y ahí, como digo, se genera esa jurisprudencia que a nosotros nos va a venir muy bien, porque nosotros denunciamos lo mismo en nuestros proyectos. La única diferencia de nuestra denuncia con la de Morente era por vía administrativa.
Y las consecuencias que ha tenido en este caso pues son bueno, que se denieguen, o sea, que se quite la utilidad pública, que eso es lo más importante. O sea, eso no tiene utilidad pública. Hay una contaminación del proyecto. Queda claro el aspecto especulativo. Y nuestra denuncia es por vía penal. Sí, que en este caso ya hay nombre y apellido. Exactamente. O sea, aquí hay el nombre y apellido, hay varias empresas detrás. Aquí hay delegados de industria, hay delegados de medio ambiente. O sea, hay personas que han firmado documentos con nombre y apellido y los tenemos denunciados. Consecuencias a las que se llegaría si nosotros ganásemos esta denuncia. Bueno, pues ya no, ahí me pierdo ya en el aspecto legal. Pero claro, no es lo mismo una vía administrativa que una vía penal. Ya la misma palabra te lo estoy diciendo, penal. Nosotros denunciamos prevaricación medioambiental. Y toda persona más o menos que escuche noticias, por desgracia, sí, muy recurrentes en nuestro país, prevaricación indica que la administración, los políticos, están haciendo un uso que no deben de su cargo. De su estatus. Entonces, pues, o sea, nuestra denuncia es por prevaricación medioambiental. Así que las consecuencias. Me acuerdo ahora, por hacer un poquito de memoria y explicar, nosotros hemos tenido 2 reuniones con la Consejería de Industria. Sí, me recuerdo que... Con el consejero, además lo hablamos aquí en su día, con el consejero de Industria, con el delegado de Industria. Y recuerdo en la que estuve yo presente, que hacía mención el consejero, Jorge Paradela, nos decía, los estudios de impactos medioambientales se han estudiado exhaustivamente. Pues se ve que no han estado estudiados tan exhaustivamente cuando un juez te está diciendo que aquí las sinergias no se han hecho bien, que se han fragmentado los proyectos. Nos dijo también el consejero, además recuerdo esas palabras, que se estaba aplicando estrictamente la ley. Pues se ve que tan estrictos no han sido, porque hay un fraude de ley en la fragmentación. Así que no sé si esas palabras en ese momento lo tenían muy claro o simplemente era para dejarnos a nosotros un poquito como, o sea, cuando el niño, para que se calle y no dé más por saco, se le dice lo que quiere y luego yo haré lo que me dé la gana. Entonces, pues, esa palabra de minucioso y exhaustivo, no sé por qué lo dijo, como digo, sí, porque lo tenía él muy claro que se había hecho de esa manera, o desconocía cómo se había hecho y lo estaba diciendo, pues para que dejarnos nosotros contentos. Y me acuerdo, me viene a la memoria el consejero de Industria, el delegado de Industria de Jaén, pues por esas palabras y por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Me contabas que hace un año, ¿no? Se creaba un niño que ha crecido rápido. Rapidísimo. De no nacer a convertirse casi en un adulto ya, ¿no? En ese año. Y además pienso que con mucha visibilidad a nivel nacional e internacional. O sea, lo hemos comentado antes de empezar a... Que mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ojalá no hubiese pasado nada. Pero ha venido así y así hemos tenido que actuar. Hemos sido, por suerte y por desgracia, pues foco importante a nivel nacional. Hemos sido incluso reflejo para otras plataformas, para otras asociaciones. Y eso ha generado pues colaboraciones, ha generado que nuestro problema sea ejemplo de cómo luchar para otros. Recibimos muchas llamadas como te digo, de plataformas, de asociaciones. La semana pasada estuve hablando con gente de Aragón, he hablado con gente de Galicia, o sea, por toda España, Valencia, por toda España. Esto es un cáncer que nuestros políticos han decidido que es el futuro de nuestro país, y para nosotros pues está siendo la destrucción de nuestro territorio. Retomando un poquito el aspecto político, el pasado miércoles fue el día 22, o el martes, la semana pasada, martes o miércoles día 22, se votó en el Congreso el Real Decreto de Ley 7/2025, el famoso llamado antiapagón, que bueno, que se supone que debería mejorar y bueno, pues aquí suele pasar. Primero, ¿cómo usa este gobierno el tema del decreto de ley? Por aprovechar que estás guiándote por ahí, ¿no? Es que estaba leyendo la famosa megaplanta Núñez de Balboa de Iberdrola. Dice que puede ser que sea, claro, aquí se puede
especular, se puede hablar, se puede confirmar o no, que está detrás del origen del apagón. Podría ser una de las causas, ¿no? De lo que Lo he leído, ocurrió, bueno, lo he leído. No sé si qué tiene de cierto, ¿no? Pero una de las noticias que publica el diario.es. La central fotovoltaica que está en el origen del apagón en la megaplanta Núñez de Balboa de Iberdrola. Generaba 250 megavatios. Bueno, sigue por donde estaba. Pues también lo podemos pensar, bueno, y si el apagón fue intencionado para provocar que este decreto de ley que daba 3.000 millones de euros a la energética, que nos ponemos a pensar mal, ¿no? Sí, bueno, a lo la mejor situación en la que ese vivimos mismo no se fía uno ya de sabotaje, nada, ¿no? ese mismo sabotaje de que hay una pasta de por medio y vamos a acelerar que esta pasta nos la den. Pues a lo mejor, ¿no? O sea, ahí queda, ¿no? Yo qué sé, como un pensamiento así ahora mismo que se me ha ocurrido, digo, oye, pues y si da la casualidad que el apagón viene a consecuencia de forzar para que este tipo de legislación que es favorable para la empresa energética se dé, son 3.000 millones de euros que se han perdido para la energética. Se maquillaba con el autoconsumo. Ahí está Greenpeace, no sé qué, ¿no? Empezamos con la ecologista y todo este tipo de cosas. La oportunidad que se ha perdido, la oportunidad según se mire. Para usted que está en Nueva York, estos muchos de Greenpeace que no son de aquí siquiera, pues sí, pero para nosotros nos jode la vida, hablando mal y pronto. El decreto lo maquillaban, lo intentaban maquillar con el autoconsumo, ampliar la red de autoconsumo de 2 a 5 kilómetros, hacer la legislación o los procesos administrativos para las comunidades energéticas mucho más... Sí, eso era el maquillaje con el que se intentaba colar la producción industrial, que es lo que nosotros denunciamos. Nosotros estamos a favor. Bueno, entiendo yo que no habrá ningún ecologista que lo pongamos en situación con lo que está ocurriendo en Lopera y diga estoy a favor de que se construya allí estas infraestructuras, ¿no? Eso, pero yo sí están a favor. Pues entonces ellos mismos lo dicen. Lo entiendo. Ellos mismos lo dicen. O sea, date un ejemplo, cuando empezó todo este follón en Lopera, pues claro, buscando información, me sale una noticia del coordinador de ecologistas en acción de Jaén. Habían hecho una entrevista en un periódico, no sé si era Jaén Hoy o Diario Jaén, y le preguntaban que qué le parecía que se arrancasen olivos para instalar este tipo de proyectos. Y le decía que le parecía perfecto, que había muchos olivos, que no pasaba nada porque se arrancasen unos pocos. Ese es el pensamiento ecologista. O sea, ¿qué significa ecología o qué es la ecología? Es que a veces la línea que separa una idea de la ideología o de los idealismos es muy fina. O sea, tú puedes ser un gran idealista, pero es muy complicado implementar ese idealismo en el mundo real. Cuando tú afectas a trabajadores, cuando afectas a propietarios, cuando afectas al medio ambiente, porque arrancar olivos, que es un ecosistema que lleva en la zona cientos, miles de años, donde viven especies animales, vegetales, o sea, que tú digas que no pasa nada, o te da igual todo... Hablamos de 100.000 olivos en este caso. Que también es un bulo, que éramos un bulo. O sea, la misma empresa dice que los proyectos en inicio ocupaban 906 hectáreas, que si tú multiplicas 100 olivos de tradicional aquí, más otra planta más que surgió después, que eran 15.000 olivos, eran más de 100.000 olivos, pero no es mentira. Eso el señor Paradela decía que eran 13.000 olivos. Y luego la empresa lo corrigió y le dijo, no, ¿cómo han quedado los proyectos? Que han quedado a la mitad de cómo se presentaron. De 906 hectáreas han quedado en torno a 400 y pocas. Van a ser 43.000, de 43.000 a 46.000 olivos. El otro señor consejero, ¿dónde saca usted eso de los 13.000 olivos? Decía que lo habían contado, que le habían hecho una ortofoto, le habían contado. Esto es como el niño, toma el caramelo y cállate. Pero bueno, es lo que tú dices, aquí seguimos luchando. Es una línea muy fina, ¿no? En la que... El idealismo, la ideología está muy bien, sobre todo los idealismos. Ser idealista es maravilloso, pero el mundo es más complejo de lo que presenta un idealista. Y encima cuando se mete en la ideología política, me da igual, pues ya se complica la cosa. Y aquí se está mezclando todo. Y lo que hay que ver es que aquí hay una serie de vecinos de un pueblo que van a ver afectado su medio de vida, que además se va a afectar medioambientalmente a un territorio,
y que no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, medio de vida, y no solamente eso, sino todo lo que bueno, significa, ¿no? El hecho Claro. de que tú viajes aquí al pueblo vecino y te encuentres pues ese mar de olivos, ¿no? Que es una maravilla, que ya sabemos lo que produce. Y ahora los parches de placa en medio. Y tú pues, yo me considero así persona sensibilizada con el medio ambiente. Ya te da, si te da pero... un paseo. Hace falta Sí, ya un paseo. la hay. Claro, por ejemplo, si te vas a Madrid o vuelves de Madrid, mejor. Bueno, yo la vi hace poco, creo que fue pasando por la zona del Cuervo en Sevilla, creo que fue. Sí. Ahí hay una... Claro, Y, o sea, de Sevilla está lleno. Sí. Arena, eso está plagado de placas. Pero aquí, por ejemplo, que a lo mejor el impacto, no es que sea mayor, sino que tú tienes un montón de olivos y de pronto una mega planta de estas, ahí en Andújar, si vienes de Madrid o vas para Madrid, enfrente de la ITV de Andújar, mira hacia la sierra y está todo lleno de olivos y de pronto ahí en medio ahí una planta, ya están puestas las placas. O sea, que eso ya se ve, que ya el impacto visual lo tiene. Y lo tiene ahí. Y bueno, pues eso es lo que queremos. Eso que es siempre lo que, volvemos a lo mismo, que se defiende. ¿Qué opciones hay? Muchas. Pero de otra manera. Claro. Que al final siempre llegamos a la misma conclusión. No es que estemos en desacuerdo con la energía renovable y limpia, sino que hay muchas maneras de hacerlo, otros lugares, ¿no? Sí. Lo que hemos hablado siempre, ¿no? Autoconsumo es lo más... Pero es que... ¿Cuántos polígonos hay en el que se podría instalar esa cantidad de... ¿no? Y además que polígonos, tú lo has dicho, donde se consume la energía. Pero ¿qué pasa? Te voy a explicar yo por qué no es rentable el autoconsumo. Bueno, si al final lo hablábamos la última vez que estuvimos aquí, ¿no? ¿Impuestos? Al final no hay intermediarios claro, no hay... O sea, porque si tú te pones tus placas en tu casa, tú pagas los impuestos de cuando pones la instalación. Ya no pagamos. El 21%, punto. Y ya no pagan más. Porque toda la electricidad que tú produces y tú consumes, esa electricidad no sale fuera de tu casa. Es un producto de cercanía, como lo llamo yo, ¿no? Como si tú te siembras en una maceta en tu casa tomates y te los comes. Tú no estás pagando impuestos por esos tomates. Entonces el Estado no le rentabiliza que tú siembres tomates en tu casa. Tú tienes que ir al supermercado por los tomates. Si tú pones placa en tu casa, tú generas tu electricidad, y si pones batería ya, entonces ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque por la noche, por lo menos, si tienes placa, por la noche consume electricidad y algo de impuestos vas a pagar. Pero si te pones placa y batería, pues ya no puedes... Ya no tienes que depender, ¿no? ¿No? Bueno, la ley está hecha para que no te puedas independizar. O sea, tú te puedes independizar si conectas cualquier conexión a la red eléctrica. Aíslas tu casa. Pero si tú, por ejemplo, quieres independizarte, pero seguir manteniendo la conexión a la red eléctrica, pues si pasa algo, la ley no te lo permite. Tú no puedes ser independiente, o sí o no. Es lo que te he dicho. Impuestos. Y muchos impuestos. Siempre pongo el ejemplo. Si cualquiera de persona mira la factura de la luz, un ejemplo sencillo, 100 euros. Yo pago 100 euros al mes. Y me voy a buscar peaje y transporte, o sea, red eléctrica española. Hay un 21%. Un dinero que se va por ahí. 21% de red eléctrica española del Estado. Casi el 20% de la factura de la luz que paga cada ciudadano en este país va para red eléctrica española. O sea, de 100 euros, casi 20 euros es para red eléctrica española. Más luego los impuestos que hayan correspondientes. Que tampoco estamos en desacuerdo con que se paguen impuestos, evidentemente. Si yo no estoy de acuerdo, si yo entiendo que hay que hacer carreteras, que hay que hacer hospitales, lo que no estoy de acuerdo es que mis impuestos paguen a una empresa privada para que monte una instalación privada con la que se va a lucrar privativamente. Y que arrase de tal manera. Y encima me quiten a mí lo mío. ¿Por qué le sigue interesando también que se paguen arrendamiento en vez de comprar tierras? Porque también hay impuestos. ¿Le dan 3.000 euros? 3.000 euros, ahora quítale el 21%. Y luego paga los impuestos cuando te llegue a final de año la declaración de la renta. O sea que al final de esos 3.000 euros, el ejemplo lo tenemos con Antonio Miguel, que ha salido mucho en las noticias, ha salido mucho en vídeos, agricultor allí en Lopera, le han pagado 21.000 euros, ya ha tenido que pagar 3.000 euros de IVA, y ahora cuando le llegue la declaración de la renta, de esos 18.000 euros restantes, de esos 21.000 euros, tendrá que pagar la parte correspondiente a la renta. O sea, de esos 21.000 euros maravillosos que le daban de alquiler por su tierra, resulta que ahora a lo mejor le quitan o le queda 12, 13.000 euros.
Cuando antes sus tierras daban trabajo, le daban trabajo a él, le generaba un beneficio igual o superior a esos 21.000 euros. Pero pagando menos impuestos. Y lo que se trata es que todos paguemos y bien pagados. Si yo tengo autoconsumo, no pago impuestos. No es rentable al Estado. Por eso favorece antes la producción industrial antes que el autoconsumo. Lo del Real Decreto 7/2025, muy sencillo. Haga usted otra ley paralela. O sea, haga usted una ley exclusiva de autoconsumo. Obvie la producción industrial. Verá cómo todo el mundo le vota que sí. Y el que no, se señala. Ahora, que todos han señalado, porque no, aquí hay aspectos políticos. Al gobierno le interesa que salga esto adelante, no sé por qué motivo, pero los otros con tal de, no, si no me da, no te voto. Ya está. Que lo dice que van a seguir intentándolo. El lobby energético es muy potente en este país, es muy importante y presiona mucho, y los políticos, al final vemos las puertas giratorias, cómo pasan de un sitio a otro, y yo siempre lo digo, están invirtiendo en su jubilación. Los políticos están 4 años, algunos durará más. Pero el que no, después de esos 4 años, ¿qué hace? Hay que invertir. Además, los políticos tienen un desgaste. Pasados 4 años, si no ha ido la cosa bien, la gente ya no se acuerda de ellos, ya no pueden volver a la política. Y muchos de ellos no han trabajado en su vida. Habrá que invertir en la jubilación, ¿no? Y presuntamente el señor Montoro hacía las leyes para que el lobby gasista le fuese favorable. Hay maneras de hacerlo y se podrían... Y todo es legal. Crear leyes que evitaran todo este tipo de cuestiones. Siempre volvemos y todo es legal, al inicio. Que nos decían, y todo es legal. Lo que yo le decía, pero es que las leyes las hacen ustedes. Como hacía el señor Montoro, él hacía las leyes. Y es legal, porque las hacía él. Claro que es legal. Ahora, si tenemos que esperar para que aquí 7 años, 8 años, como ha pasado en este caso, para que veamos las consecuencias, así vamos, así va el país. Con retraso, vamos con retraso en todo. Rafa, demanda administrativa, la penal es la vuestra. La nuestra penal. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, entiendo que estáis esperando, ¿no? En ese ruido, en esa publicidad y en ese, darnos a conocer a nivel nacional. ¿Se sabe fecha de cuándo podría salir esa sentencia? No. Está en Fiscalía. Se ha solicitado por parte de la Fiscalía pues información y lo siguen estudiando el caso. Sí que podríamos tener un conocimiento de cuánto podría durar teniendo ya el presidente de los amigos de Morente, así que mínimo 1 año. 1 año. Morente lleva más de 1 año. ¿Y vuestra denuncia? En febrero, se puso en febrero de este año. Sí, que habría que esperar como mínimo hasta febrero del año que viene. Mínimo, no sé, a lo mejor luego se aceleran las cosas, viendo ya jurisprudencia, no sé decirte, ya me pierdo. Pero bueno, siguiendo con lo legal, bueno, pues, como he dicho, esa difusión que nosotros hemos ido dando en nuestro caso nos ha dado a conocer, y esa colaboración con otras plataformas, con otras asociaciones, pues en este caso, por ejemplo, empezamos con una plataforma de ahí de Murcia, SOS Rural, Origen en Murcia, a nivel nacional, y en los últimos meses hemos tenido el acercamiento de otra asociación, Ecología y Libertad. Detrás hay un equipo de abogados bastante potente, muy importante, que bueno, como también anunciaron el mismo día 22, pues van a abrir una macrocausa, empezando por las plantas de Lopera, una macrocausa en la que revisar la utilidad pública. Y bueno, pues también importante eso, ver eso de la utilidad pública cuando está claro que son empresas privadas que van a lucrarse y a beneficiarse. ¿Por qué se concede una utilidad pública a algo que no va a beneficiar realmente directamente a los ciudadanos? Aquí no te van a bajar la factura de la luz, eso lo tenga muy claro. Entonces, pues, ¿de dónde sale eso? ¿Quién decide que eso sea utilidad pública y bajo qué? Pues importante también esa macrocausa que se va a abrir por parte de esta asociación Ecología y Libertad, empezando por Lopera, y claro, siempre bajo nuestro apoyo y nuestra colaboración. Aquí la información al final la tenemos nosotros, y es nuestra abogada la que va a trabajar codo con codo con ellos para poder darle forma a esa denuncia. Bueno, estábamos hablando no solamente de Morente, de Lopera, sino que estos megaproyectos también afectan a municipios como Montoro, porque la sentencia que ha salido de Morente, Bujalance y Montoro está en término municipal de ambos
términos de ambas poblaciones. También Marmolejo y Andújar, ¿no? Sí. Y en este caso Villa del Río, por término municipal, no es un sitio estratégico en el que las megaplantas pongan su foco, pero sí de otra manera, ¿no? En este Sí, caso, no, hay un proyecto de planta aquí en Ujú. término municipal, Bujalance, sí, pero Montoro, Villa del entiendo que Río. sería una cosita muy... Lo que digo, que los vecinos de Villa del Río también tienen tierra en Montoro y en Bujalance. Igual que pasa con los de Lopera. Aquí ¿cómo va a afectar? Bueno, pues aquí, a ver, ahí está la famosa, otra de las cosas que se denuncian por parte de otras plataformas en otras zonas, por ejemplo Granada o en otros lugares, Almería, es la autopista de la electricidad. Ujú. O sea, grandes torres de alta tensión que van a que llevar... tienen que transportar esa electricidad. Claro, porque esta electricidad no se queda aquí, que es otra cosa que denunciamos desde el principio. O sea, cuando hablan bueno, que esto va a desarrollar la zona porque va... No, a ver, pero si de las plantas que estaban proyectadas en Lopera, ni un cable va a Lopera. O sea, ¿cómo va a beneficiar al pueblo de Lopera, por ejemplo, si ni uno de los cables de la electricidad que se va a producir en esas plantas van a la población? Así que, por ponerlo así básicamente, no va a salir ningún cablecito para que No. los loperanos... Tengamos la luz más barata. Exacto. No. Por poner... Nada, Por poner en situación. Que se olvide. Eso va a la subestación de Marmolejo y de Marmolejo va por alta tensión, Madrid, a donde vaya. La famosa autopista de la electricidad, bueno, pues pasa de Peñaperro, se viene de Andalucía. Ahí en la zona de Linares Úbeda enlaza la que viene del sur este con la que viene del oeste. Uh-huh. Coinciden más o menos Linares, por esa zona de Linares más o menos, y ya sube hacia Madrid. Bueno, pues aquí tenemos, claro, o sea, toda la electricidad que se iba a producir en Morente, toda la electricidad que se debería producir en las de Alisio, que son las de Bujalance, Montoro, Villa del Río, pues hay que llevarla, hay que transportarla hacia la subestación y de ahí a la autopista de la electricidad. Pues pasa por Villa del Río. O sea, la línea de transporte que sale que debería transportar la electricidad que se produjese en los campos Alisio Solar, que son los que afectan a Villa del Río, Montoro, Bujalance, pues la línea de media tensión de transporte que iría hacia Marmolejo, pues pasa por el término municipal de Villa del Río. Y aquí se han topado con un problemilla. Uh-huh. Y además con un problemilla que los afectados, primero por engaño, por parte de la empresa constructora, que es Greenstone Renewable, esto del inglés me encanta, yo que soy de francés, pues cuando fueron hace un par de años o 3 poniéndose en contacto con los propietarios, les decían que era para Red Eléctrica Española y resulta que era una empresa privada. O sea, lo engañaron presuntamente, siempre hay que decir presunto, para no tener luego problemas judiciales, diciéndole que era Red Eléctrica Española cuando era una empresa privada con sede en Córdoba. Greenstone Renewable. Pues resulta que han presentado su proyecto y este proyecto va en paralelo o afecta a la comunidad de regantes de San Rafael de aquí de Villa del Río. Y a ellos no le han dicho nada. No tienen información de ello. Se han enterado ahora. Y van a estar afectados. Entiendo que se habrán puesto mano a la obra en el momento que... Claro, esto ya está... La comunidad regante forma parte de ya muchos propietarios de Villa del Río, de Montoro, de Lopera, de Porcuna, de Bujalance, o sea que esto no es exclusivo sino que hay muchos propietarios en esa zona. Y claro, pues aquí hay un problemilla, que a ellos no lo han informado, esa parte de la línea va soterrada, o sea, hay que excavar y habrá que ver cómo afecta a la comunidad de regantes. Porque aunque la propiedad sea de un particular, Uh-huh. pero la tubería es de la comunidad. O sea, que hay una mancomunidad, hay unos comuneros, que claro, son propietarios independientes, pero que luego la mancomunidad de regantes y las instalaciones es de la comunidad de regantes, de todos los comuneros. Y aquí hay un problemilla. Entonces, pues, lo siguiente que hacer es venir al Ayuntamiento de Villa del Río y pedir información de cómo se encuentra el proyecto, si tiene la licencia de obra ya dada y ver cómo le va a afectar. Como digo, pues, a mí me trasladan que la comunidad de regantes, con ellos no se habían puesto en contacto. Sí, de hecho lo tienen... Bueno, en este caso... Ya sí lo saben. Claro, lo dice una de las personas que forma parte de lo que es la Sí. junta directiva, ¿no? A mí me lo traslada un miembro de la junta directiva. Uh-huh. Además, la abogada que
que está haciendo, bueno, trasladando la información, pues, a ver, no es que me dé la información, pero sé que está trabajando con ellos para poder ver qué pasa aquí. O sea, qué está pasando. Sí, porque en este ¿Nadie caso... informa de que nos van a afectar? Es que, Sí, por de que poner van un a... ejemplo, en tu casa, imagínate que tú tienes tu casa y de pronto deciden meterte por debajo de tu casa, pues una tubería, un cable, y a ti no te avisan. Y de pronto llega un día a tu casa y ves que en la planta baja de tu casa hay unos tíos haciendo un agujero. Oye, ¿quiénes son ustedes que vienen aquí? Y esto, pero como es utilidad pública y como... Sí, porque en este caso no se ha hecho, no sé, el procedimiento no ha sido como, como pasó con los agricultores de la Opera, cartas de expropiación, en este caso, Sí, también ha habido cartas igual, de ¿no? propiedad, claro. Aquí lo que, a ver, si luego la información, vamos, esto de la información es que es muy volátil. Boletines oficiales del Estado, de Sí, las también hablábamos de juntas eso que aparece provinciales, en tablones de en el anuncios de BOE que nadie ayuntamientos, ve, eso es información pública. que nadie va y diga y busca, que además aparece El número el de número de catastro, referencia o sea, de no te catastro, viene tu ¿no? nombre, viene un número de catastro, esta parcela va a estar afectada por este proyecto. Tú te sabes, ¿no? Ya hemos dicho, No. Entonces, bueno, pues apréndetelos por si alguna vez tienes que ir al talón de anuncio y mirarlo, por si te afecta. Que sí, que eso es legal, que eso es lo que marca la ley, que tiene que ser, pero que a veces tenemos que ser un poquito más cercanos a la ciudadanía y, oye, pedirle opinión y ir Sí, pero claro, mismo y se hace sobre de todo esa si le manera para afecta, que, decirle, oye, te afecta de esta manera. para no levantar muchas sospechas, ¿no? Claro. Pues bueno, aquí se está generando un problema con la comunidad de regantes porque le va a afectar, le va a afectar. Y además el agua y la electricidad, que yo sepa, no se llevan muy bien. En el futuro, si se rompe una tubería y pasa el cable al lado, además que la distancia mínima a la que puede estar el cable de la tubería son 25 centímetros. Esto viene un poquito del urbanismo, porque por el pueblo tú no puedes abrir zanjas allí a mansalva, entonces tendrás que ponerla, pero se extrapola también un poquito al campo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El problema aquí es la falta de información, ¿no? De que vamos a hacer algo Nosotros siempre hemos denunciado eso, falta de información. Y que, sobre todo a los afectados. Claro, los principales afectados, en este caso la comunidad de regantes, no sabe nada de que se va a hacer una zanja para meter una línea eléctrica. Paralela a sus tuberías, que son suyas, que en este caso... Tendré que decidir yo si quiero o no quiero que esas tuberías pasen por ahí, ¿no? Pues no solo decide la administración, por eso hay interés público. Como hay interés público, pues... Además, sobre todo eso, como la empresa en este caso, cuando ofrecía el pago, porque aquí lo que hay es un pago por daño y por uso. Pues como a esos propietarios, porque en este caso sí lo sé, por propietarios de Lopera, porque también Marina luego pasa por Lopera, lo que pasa es que Lopera va aérea, va con torres y con cableado en vuelo. En Lopera muchos firmaron, antes de todo este follón de las placas, hace ya 2 o 3 años, pero cuando le informaron nunca le dijeron que esto iba para evacuar la electricidad de una planta fotovoltaica. Le dijeron que era Red Eléctrica Española. O sea, cuando te dicen Red Eléctrica Española, al beneficio de toda España. Claro, que no hay sitio donde no llega. Empresa privada. La instalación eléctrica llega bien y se instalan torres para la mejora, ¿no? Esto es una empresa privada que va a sacar la electricidad de una planta fotovoltaica de otra empresa privada y le va a cobrar por sacarle la electricidad usando tus tierras. O sea, van a ponerte a ti un cable o una torre en tus tierras para que una empresa se lucre por cobrarle a otra empresa privada que a otro señor le habrá alquilado sus tierras o se la habrá comprado o se la habrá expropiado para montar una placa fotovoltaica para que lleve esa electricidad pagándole. O sea, pagar. Y el que menos gana, el dueño de la tierra. O sea, es el que menos gana. Y encima afecta a una comunidad de regantes que tiene unos gastos bastante importantes, que tiene una infraestructura bastante importante y se van a ver afectados. Pues así funcionamos, así no van las cosas. Por eso precisamente estamos aquí, ¿no? Por lo menos que la gente, no es que yo sea más listo ni yo me lo sepa mejor, yo es que por desgracia después de un año me he tenido que aprender muchas cosas. Porque yo no sabía nada de esto.
No, yo no soy afectado. Bueno, eres afectado de un afectado. Yo soy afectado de que viendo que esto no, o sea, mis suegros en principio lo expropiaban y luego viendo que esto es un sinsentido. O sea, aquí cualquiera que tenga dos dedos de frente, que viva, aquí está claro, el urbanista que vive en Madrid ni sabe ni le interesa, quiere su factura barata, el Netflix y que todo funcione bien. Pero los que estamos en los pueblos... Y aceite bueno. Y aceite bueno y barato. Pero y barato. Por aquí no vamos. Luego no miran la etiqueta, luego le meten las mezclas y no miran la etiqueta. Señores. El aceite bueno viene de donde viene. Vete al pueblo y cómpralo en el pueblo. Y hoy por internet te lo mandan a tu casa sin necesidad de moverte. Rafa, para terminar, que nos quedan solamente 2 minutos, ¿qué tal la acogida de ese documental corto? Documental, son 68 minutos, muy bien. Ha ganado un premio ya en Italia, en Bresciano, en un festival de cine de una población cercana a Roma, primer premio, al mejor documental europeo. Está en la final también en Sicilia de otro festival de cinematográfico y se ha presentado a más de 50 festivales a nivel europeo, muchos de ellos ya están en la fase final y bueno, pues muy bien. Muy bien, aquí en Córdoba fue poquita gente, pero bueno, la que pudo ir, pienso que lo disfrutó y entendió el mensaje. Bueno, yo creo que los inicios siempre son complejos. Claro, luego, claro. Una vez que esto explote, si como estamos viendo, luego se premia, que luego se vuelva a emitir, ¿no? Sí, luego pienso que haga una plataforma. Sé que a través de Filmin, el documental, esta misma productora, otro documental que tiene, Montaña en Armonía, lo ha estado distribuyendo por Filmin, bajo alquiler, y bueno, pues ahí estará disponible en el futuro. Como mínimo hasta 2027 no podría ser, porque tiene que hacer el recorrido de festivales. Claro. El año que viene se presentan los Goya, a ver si hay suerte que lo seleccionan, y entonces tiene que llevar un recorrido antes de poder colocarlo en plataforma. Y bien, ahora también un estudiante también quiere hacer un breve documental de unos 20 minutos. Se ha puesto en contacto conmigo hace poco para su trabajo fin de grado. Uh-huh. Y oye, pues mira, pues poquito a poco, todos suman. Yo siempre digo, aquí todos suman y todos son bienvenidos mientras vengan y son suman. Exactamente. No hay mal que por bien no venga, como hemos dicho anteriormente, aunque uno no hubiese querido tener que estar en esta situación, porque seguramente habrás pasado también muchas noches de desvelo, ¿no? Algún ratillo que otro le dedicamos a darle vuelta a esto, claro. por desgracia. Y como dice Barricada, no hay tregua, ¿no? No hay tregua. Y seguimos luchando. Bueno, Rafa, nosotros nos citamos cuando tengamos que hacerlo. Sí. Llevamos la tercera ya charla, vamos conociendo de primera mano también los pasos y bueno, y eso que nos acabas de contar también. Sí, información que es lo importante. Que tiene como protagonista o que tiene como afectado a la comunidad de regantes de Villa del Río, a ver por dónde van los cauces de toda esta cuestión. Esperemos que bien, para todos, es lo importante. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Saludos, bienvenidas y bienvenidos.